Cuando acepté mi primer encargo como sacerdote, nunca imaginé lo que me esperaba. Aquel viaje a San Miguel del Río cambiaría para siempre mi percepción del bien y el mal, y de lo que hay más allá de esta vida. Cuando llegué, lo primero que me llamó la atención fue la iglesia, imponente, bien cuidada, casi como si fuese la única estructura que desafiaba al tiempo. Golpeé la puerta varias veces, pero no recibí respuesta. Mientras me asomaba por una ventana, algo me estremeció. Un Cristo herido parecía mirarme directamente. En ese momento, un anciano del pueblo se me acercó. Se presentó como don José y me ofreció refugio de la lluvia. Parecía saber más de lo que decía. Esa noche, después de un largo viaje, dormí profundamente. Nunca he sido propenso a las pesadillas, pero lo que soñé esa noche fue más que un simple mal sueño. Un hombre emergió de las sombras, su rostro desfigurado por heridas, y en sus ojos el vacío. Intenté hablar, pero sus palabras eran incomprensibles, y entonces desapareció, gritando en un lamento que aún me persigue. Desperté sobresaltado. Don José notó mi inquietud y me dio una advertencia. Los sueños a veces son mensajes, padre. No los ignore. Ese mismo día conocí al padre Lucas. No era como lo imaginaba. Alto, fornido, pero su mirada me perturbó. Hablamos de su trabajo en el pueblo. Decía estar profundamente conectado con el lugar, pero había algo en su forma de expresarse que me inquietaba, como si el pueblo lo hubiera atrapado. Acepté quedarme en el confesionario mientras el padre Lucas salía al mercado. Todo estaba en silencio, hasta que una voz lastimera rompió la tranquilidad. La voz pedía ayuda, rogando que me fuera del pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Los golpes en la pared me hicieron temblar. Salí del confesionario perturbado. Al volver a mirar la estatua de Cristo, sentí que, una vez más, me observaba. Esa noche volví a soñar con aquel hombre. Esta vez su rostro estaba lleno de ira, y sus palabras ya no eran incomprensibles. Me gritó la misma advertencia que escuché en el confesionario. Al día siguiente tomé la decisión de ir al pueblo más cercano. Necesitaba comunicarme con la diócesis y contarles lo que estaba ocurriendo. Cuando regresé, el padre Lucas me recibió con una cena de despedida. Casi todo el pueblo estaba allí, excepto don José. Comencé a sentirme mareado, como si el cuerpo ya no me respondiera. Intenté levantarme, pero el padre Lucas me sostuvo con fuerza. Desperté en un terreno baldío, mis muñecas atadas con cuerdas y mi cuerpo cubierto de tierra. A lo lejos podía ver las luces de velas parpadeando. Entonces apareció don José. Me liberó de las ataduras y me indicó un camino para huir. Pero no todo estaba bien. Había algo detrás de nosotros. Corrí, pero algo me hizo mirar hacia atrás. Lo que vi me dejó paralizado, una figura alta y oscura, arrastrando a don José. No era humano, era la estatua de Cristo. Lo último que recuerdo es correr como si mi vida dependiera de ello. Vi algo que aún me niego a creer, la estatua del Cristo, moviéndose hacia mí. No sé cómo llegué a la carretera, pero gracias a Dios logré escapar. Cuando las autoridades llegaron, San Miguel del Río era solo un pueblo fantasma, y los cuerpos que encontraron eran cuerpos exhumados, el del sacerdote Lucas y el de un hombre llamado José Luis. Al verlos, me hicieron cuestionar si alguna vez todo lo que viví fue real.